Hola, soy Andrés Verdesoto, biólogo de profesión, activista de la bicicleta hace poco más ya de 7 años y actualmente presidente de la Fundación Cicloviajeros. Cuando era niño siempre tuve la fascinación por descubrir lugares nuevos. Entonces luego, digamos, cuando tuve ya la oportunidad de ir a la universidad, que estudié en Guayaquil, regresé a Loja, encontré en la bicicleta el vehículo ideal para descubrir nuevos horizontes, nuevos pueblos, otras personas. Entonces en este contexto fue cuando nació mi participación en el colectivo de bicicleta que ahora presido, y descubrí cómo la bicicleta te lleva a conocer, a viajar, y digamos encontré en la bicicleta en un vehículo que te permite ir a la velocidad justa, ni tan rápido como un vehículo, ni tan lento como ir caminar. Entonces sentí esa libertad para descubrir los matices, los colores, la libertad de conectarte con la naturaleza, con la gente. Entonces así fue con que nació mi primer viaje a Brasil. Y justamente llega la ruptura, digamos, de salirte del sistema para dejar el trabajo o lo estudio, tus actividades cotidianas que realizas normalmente, y dejar todo y emprender este sueño que muchas veces lo tenemos en la mente, pero cumplimos toda esta fase que nos impone el sistema. Nacemos, vamos a la escuela, al colegio, la universidad, luego, digamos, nos casamos, tenemos hijos, pero cada uno de nosotros siempre tenemos esos sueños. En mi caso era viajar, y realmente le puse fecha y hora a este sueño que tenía. Entonces decidí abandonar, renunciar al trabajo y empezar a viajar en bicicleta. Es así que en el 2014, junto con un amigo, decidimos emprender esta travesía a Brasil en bicicleta, y coyunturalmente, digamos, nació, paralelamente a esto, hicimos un proyecto que se denominó Loja en Bici al Mundial, que era recorrer 7.200 kilómetros en bicicleta para ir a apoyar a la selección del Ecuador. Entonces inicialmente el proyecto contemplaba aproximadamente 3 meses, y luego regresar en avión y, digamos, continuar con mis actividades cotidianas, buscar nuevamente otro empleo y volver al sistema. Pero luego de haber descubierto y tener esta experiencia de viajar en bicicleta, donde te pones a prueba tú como persona, porque, digamos, cuando viajas en bici, aparte de lo bonito, de la gente, de descubrir los paisajes, también hay momentos duros que debes solventarlo, como muchas veces no tener dónde dormir, dónde bañarte, a veces, digamos, exponerte a ciertos peligros. Pero realmente creo que empezaron las cosas positivas y decidí regresar de la misma manera a Loja. Entonces siempre, después de haber ya tenido esta experiencia preliminar, te queda la sensación de querer más, o sea, tener más retos en tu vida. Y obviamente para mí ya el tema de viajar no lo podía hacer de otra manera sino en bicicleta. Es así que decidí irme al sudeste asiático. Entonces el sudeste asiático es como que la zona más, los países menos desarrollados de este continente. Entonces tenía una ruta ya trazada que contemplaba recorrer Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia, Indonesia, y también esta parte tibetana que me llamaba bastante la atención, que es en el sur de la China. En otros escenarios, si hubiera ido como un turista convencional, realmente te pierdes esta esencia de los pueblos. Entonces la bicicleta te permite llegar a estos espacios donde el turista pocas veces llega, y realmente ves la cultura, la dinámica y realmente la perspectiva que tiene cada sitio. Inicialmente yo empecé mi viaje, bueno, claro, un mes antes en la preparación, evidentemente comencé a buscar las opciones de vuelo más económicas. Sabía que Bangkok era como Lima aquí en Sudamérica, que todos los viajeros escogen esos sitios porque los vuelos son mucho más baratos. Entonces mi viaje inició en Bangkok, tomé un vuelo a Estados Unidos y de ahí otro vuelo hasta Bangkok, que me tomó alrededor, sumando solo las horas de vuelo, alrededor de unas 23, 24 horas. De ahí estuve aproximadamente un mes en Tailandia, hice el norte de Tailandia, la parte montañosa, y enseguida pasé un par de días por Laos para entrar a China. En China tenía la visa, normalmente, digamos, el tema del visado en estos países te dan, al igual que acá, 3 meses de estadía, pero en China solo me dieron un mes.
y mi interés realmente era conocer esta parte tibetana. O sea, si bien es cierto, China es bastante extenso, la cuarta parte de su territorio es el Tíbet, donde a raíz históricamente, mejor dicho, ha habido la intromisión del pueblo chino al Tíbet. Entonces mi idea era conocer este escenario, realmente ver cómo viven allá. Pero el limitado tiempo que tenía, más estas condiciones donde había bastante restricción de los militares chinos que resguardaban bastante este territorio, tomé un tren aproximadamente unos 800 kilómetros, hice un mes en bicicleta alrededor de 700 kilómetros, pero ahí desafortunadamente, claro, como siempre el viaje no puedes planificar ni organizar todo. Creo que llegué a una época de transición entre el invierno y el otoño, donde la temperatura era demasiado baja. Entonces llegué a un sitio que se llamaba Shangri-La y pasé como 2-3 días esperando que la situación climática mejore, pero en su defecto bajó la temperatura y mi travesía empezó a los -3, -4 grados. Incluso tenía que, por ejemplo, en mi viaje, las primeras semanas fue bastante dura porque era la zona bastante rural. Tenía que acampar a la intemperie, para poder tomar agua tenía que parar y calentar en mi hornilla de viaje para que cambie el estado del agua de sólido a líquido. Pero realmente la experiencia ya fue bastante enriquecedora porque ya las otras 3 semanas pude sentir la hospitalidad del pueblo del Tíbet, de compartir sus costumbres. Entonces, una de las cosas que también siempre recuerdo es la alimentación. El físico general del tibetano son bastante fornidos, altos, pero son bastante delgados, pese a su dieta que está basada y concentrada bastante en grasa. Entonces, uno de los platos típicos que ellos ingerían era un té de mantequilla, que era en estado casi coloidal, bastante grasoso, y también la carne era llena de grasa. Entonces era una dieta basada bastante en grasa, pero sin embargo por las condiciones agrestes del frío y su actividad física se mantenían totalmente delgados. Los primeros días me costó bastante realmente porque el tema del idioma es una barrera bastante difícil de conectarte con la gente, porque de cierto modo la primera semana que estuve en Tailandia, en Bangkok, estaba en una parte turística donde todavía se hablaba bastante inglés y estaba, digamos, en una zona bastante cómoda. Pero ya cuando empecé mi viaje me choqué con el tema del idioma, sobre todo porque realmente me di cuenta que estaba viajando solo porque no podía conectarme. Y empecé a desarrollar otras destrezas. Entonces, ¿cómo me preparé? Tenía en mi celular fotografías para satisfacer mis necesidades básicas, como por ejemplo llevaba una foto de un papel higiénico, de un baño, de un plato de comida, de una carpa, y poco a poco fui, digamos, desarrollando esta habilidad de entre fotos y mímica solventar mis necesidades de dormir, de comer, de bañarme. Pero fui conectándome de distinta forma. Entonces, claro, aproximadamente comunicarme y contactarme con ellos duraba más o menos 10 minutos, pero de ahí sí como que ya más allá de las fotos y de la mímica ya se rompía la comunicación. Entonces simplemente, digamos, me iba a descansar y al siguiente día continuaba mi viaje. Lo más fuerte, la experiencia más intensa que tuve fue en Camboya. Justo estaba, como hice una ruta un poco cíclica, entonces después de 6 meses regresé a Bangkok. Entonces en este escenario estaba retornando cerca de la frontera entre Camboya y Tailandia. Estaba saliendo de un pueblo bastante pequeño y había visto en la cima de
de una montaña, de un monte, un templo budista un tanto distinto a los que había visto ya durante mi viaje. Entonces dejé mi bicicleta junto a un árbol con hojarasca. En esos momentos, en estos países estaba haciendo bastante calor, entonces estaba pedaleando con un BVD, una pantaloneta y unas sandalias. Entonces decidí ir a ver este sitio, encargué mi bicicleta en una tienda junto a este árbol y aproximadamente regresé a las 2 horas. Entonces en este momento, en el momento de retirar mi bicicleta, sentí una punzación en el dedo gordo del pie. Entonces me había mordido una serpiente. Entonces no sé si es que estuvo entre la hojarasca o debajo de la llanta. Al parecer la pisé. Entonces tuve la mordedura de la serpiente y claro, mi primera reacción, un poco por mi formación, pues el tema del torniquete o de succionarte el veneno, yo sabía que era un mito. Entonces la única forma de solventar, digamos, o ponerme a salvo, era buscar un centro médico para encontrar un suero antiofídico que me contrarreste el veneno. Entonces mi primera reacción fue coger la bicicleta y empezar a pedalear, pero en este pedaleo aproximadamente a unos 500 metros ya comencé a sentir el efecto del veneno, un dolor intenso de cabeza, debilidad, fiebre. Entonces claro, pasaban muchas ideas por mi cabeza y finalmente lo que decidí fue parar, porque para mis adentros me decía, si sigo pedaleando lo único que voy a hacer es que el torrente sanguíneo se acelere y bombee y el veneno haga su efecto con mayor prisa. Entonces me senté, estaba en un camino vecinal, me senté y a los contados minutos pasó un tractor, uno de estos pequeños tractorcitos que trabajan en el cultivo de arroz en Camboya. Y claro, o sea, en ese momento la barrera del idioma la pude solventar, pasó por alto, entonces con mímica, o sea, me hice como hablar el idioma, perfectamente me entendió el campesino. Entonces la bicicleta la colocamos en la pala del tractor y yo fui acompañándolo, iba parado al lado. Entonces afortunadamente esta persona vivía bastante cerca de donde me recogió, dejamos este mototractor y fuimos en una motocicleta hasta este centro médico. Camboya es uno de los países más pobres de los que conocí, entonces evidentemente su servicio de salud también era bastante insalubre. Entonces llegamos a este centro médico y había gente en las gradas desangrando, o sea, un cuadro terrible. Y para esos momentos yo ya me sentía bastante débil, lo único que hice fue sentarme en una de las gradas y esta persona que en ese momento fue mi ángel guardián ingresó a este centro médico y a los pocos minutos salió con un enfermero y con el suero antiofídico y me lo colocaron ahí en las gradas. Y como evidentemente no había espacio para quedarme en este centro de salud, esta persona que me ayudó cruzó al frente, había una plantación de bambú delgado, cortaron un pedazo de caña aproximadamente unos 2,5 metros. Entonces colocamos el suero en la parte alta y retornamos a su casa. Entonces iba con la caña y el suero en la parte alta y con la otra mano agarrado en la moto. Entonces ahí estuve como aproximadamente unos 2 días en su casa reposando. En la tarde, bueno, un poco ya pude conectarme más porque llegó su nieto y a través del celular con traductor un poco pudimos comunicarnos y realmente agradecerle. Entonces son esas cosas, esas experiencias fuertes que al final estuvo también en riesgo en mi vida, pero claro, no era el momento de colgar los botines, como dicen. Entonces de esa manera creo que fue una experiencia bastante fuerte para mí. Y ahí hice la parte, digamos, norte de Vietnam y el centro-sur de Laos. En estos dos países, bueno, al igual que China, son países socialistas, en donde, digamos, hay reglas que también desconocía. Entonces, por ejemplo, en Vietnam, el norte es como que la parte bastante montañosa y alta, y es diferente al vietnamita del centro y sur. Entonces, normalmente ellos tienen la costumbre de, con sus comidas, acompañar su alimentación con una bebida de arroz, con un vino. Entonces algo que fue un choque cultural bastante fuerte para mí. La primera o segunda noche que estaba allá, estaba intentando buscar un restaurante donde comer. Era un pueblo bastante pequeñito y justamente todos estaban cerrados, pero uno de ellos estaba como que armando las cosas ya para guardarlas, pero en la parte del fondo estaba la familia reunida, sentada alrededor de una alfombra y tenían algunos platillos que se estaban sirviendo.
Entonces amablemente uno de ellos con su ademán me invitó a sentarme ahí y compartí con ellos. Era algo de tofu, había también creo ancas de rana, bueno, una comida bastante exquisita. Entonces claro, al final la típica historia era sacar mi celular, indicarle con fotos de dónde era. Y claro, muchas veces también el tema de Ecuador, cuando les mencionaba el país, o sea, la gente como que se fruncía, o sea, y te das cuenta de lo invisibles que somos para otras culturas nuestro país. Muchas veces lo ubicaban por Colombia, Argentina, entonces por ahí más o menos relacionado. Entonces luego de tener este tema que lo hacía con todos, más o menos unos 5 minutos ahí conversando y tratando de darme a entender de dónde sea, y claro, al final ellos terminaron de cenar y claro, me invitaron, ya me había tomado tres vasos de licor que ellos me di cuenta que al final siempre lo consumían con sus comidas. Entonces ya estaba medio alegre, pero el momento que se terminó la comida es como que la forma del temperamento de ellos cambió rotundamente. Entonces como que se pusieron mucho más serios. Claro, mis intenciones era quedarme un poco más con ellos, pero me comenzaron a indicar la puerta de la salida, a un poco como alzar la voz. O sea, y ahí entendí que tenía que irme. De cierto modo era como... Y después entendí que en la cultura de ellos, o sea, tú terminas de los alimentos y tenías que, o sea, hasta ahí eras invitado y de ahí para allá tenías que retirarte. Y luego después de ese escenario se repitió 2 o 3 veces, pero obviamente yo ya sabía más o menos de cómo en la cultura de ellos se mantenía este tema. Pero eso se había sido solo en el norte, porque en el centro y sur de Vietnam no me pasó algo similar. Entonces eso, como que ese choque cultural a veces era bastante interesante y cómo me iba adecuando a esa nueva realidad. Luego de eso ingresé a Laos, que para mí creo es uno de los países más bonitos que estuve, porque Laos, a pesar de encontrarse en medio de 2 países densamente poblados como es Tailandia y Vietnam, ambos países con alrededor de 100 millones de habitantes, Laos era un país que no tenía salida al mar y tenía alrededor de 8 millones, o sea, la 10ª parte de población. Entonces era un país bastante rural, donde todavía tenía bastante bosque, su agua bastante conservada y había bastante población infantil. Entonces yo creo que ese país es bastante bonito porque también todo el tema del budismo, la cultura se la conserva bastante bien. Ahí también tuve una experiencia súper particular. En una de estas búsquedas, como había comentado, entonces no siempre es que uno pide posada y enseguida te da un espacio. Entonces uno de esos días difíciles donde había pedoleado algunos 30-40 kilómetros cuesta arriba, me estaba costando buscar hospedaje. Entonces inicialmente intenté un hospital, luego un par de casas. Entonces realmente lo único que quería es descansar. Finalmente llegué a la casa de una anciana con un niño, donde tenían frente a su casa un césped. Entonces me permitieron acampar ahí. Entonces tanto era mi cansancio que ni siquiera, efectivamente me moría de hambre, pero lo único que quería era dormir. Logré instalar mi carpa ahí y creo ni a los 5 minutos que ya me metí a la carpa para disponerme a descansar, llegó una pareja de aproximadamente unos 35-40 años y me decían, me movían la carpa para que salga. Entonces salí. Y claro, ya noté, digamos, que sus intenciones en sus gestos eran bastante amigables, como que me daban a entender que llevarme a un mejor sitio para descansar. Entonces yo me resistí un poco al principio porque realmente lo que quería ya era dormir, pero insistieron tanto. Entonces otra vez empaqué mi carpa, otra vez recogí mis cosas en la bicicleta y me desplacé a la casa de ellos. Y efectivamente me brindaron un espacio mucho más confortable dentro de su casa. Y como digamos era el turista, el extranjero ahí, todo el pueblo, la gente estaba alrededor mirándome cómo desempacaba la bicicleta y todo. Y entre esas personas, más o menos unas 15 personas habrían dos militares vestidos de verde y con su gorra ahí con una estrella roja. Y uno de ellos hablaba por teléfono, pero ni me inmuté, o sea, después me comencé un poco a atar cabos. Entonces cuando me disponía ya a brindarme el plato de comida, llegaron en un vehículo 3 militares más y uno de ellos hablaba inglés. Entonces lo que me decía, entonces justo antes de comer, me dice que no puedo quedarme ahí, que tengo que irme a un hotel, que en el país de ellos, en las políticas, ningún nativo, ninguna persona natural me puede recibir en su casa al ser extranjero,
que me vaya a un hotel, y yo realmente a ese punto estaba re cansado y estaba dispuesto a pelearle para quedarme a descansar ahí, porque ya había por segunda vez armado mi carpa en esa casa. Entonces le había argumentado que mi tarjeta de débito, bueno, primero que no tenía dinero, y que cerca de donde estaba no encontré ningún tarjeta, o sea, no tenía plata para solventar el tema de irme a un hotel. Pero insistieron tanto que al final ya se molestaron ante verme en mi posición bastante firme en quedarme, que ellos mismos comenzaron a desarmar su carpa y me llevaron en un camión a dormir. Y fue tan chistoso porque fue un día donde 30, 40 kilómetros pedaleando cuesta arriba, y me llevaron a dormir en el destacamento donde ellos estaban pernoctando, y era 30, 40 kilómetros cuesta abajo, o sea, todo lo que el día había pedaleado otra vez se volvió a hacer. Entonces yo estaba bastante molesto. Ya cuando llegamos al destacamento me ofrecieron algo de comida, no les acepté, simplemente armé mi carpa ahí para descansar. Y al otro día, o sea, después de ese momento incómodo, ellos trataron de congraciarse conmigo. Entonces al otro día yo también me levanté ya con otra actitud, porque al final me puse a pensar, chuta, estoy en otro país, no puedo tener esa postura, yo realmente debo acondicionarme y acoplarme a lo de ellos y no al revés. Entonces al otro día, ya después de haber tenido esta experiencia dura y fuerte, ya les acepté el desayuno y ellos siempre estuvieron bastante amables. Entonces también es como tú te adaptas y te condicionas a esta nueva realidad. Luego de terminar mi estancia en Laos, fui al sur de Camboya y entré nuevamente a Tailandia. Hasta ahí, digamos, la experiencia con los países budistas, y hacia el sur de Tailandia tenemos Malasia e Indonesia, que son países musulmanes. Entonces desde el sur de Tailandia ya un poco comienzas a ver cómo cambia el tema de cómo es la vestimenta de la gente. Ya utilizan velos en su rostro, las mujeres están cubiertas todas sus extremidades con blusas y con faldas hasta los tobillos. Y entré, digamos, a Malasia, y ahí, o sea, realmente cambia todo el tema de la alimentación, porque digamos la comida musulmana también es mucho más condimentada, utilizan más sazonadores, más condimentos, y también ya comenzaron a aparecer las mezquitas. Y claro, de inicio me sentaba también, mi percepción era que ya estaba, digamos, en un sitio de Asia Central, por Arabia Saudita, por Irán, por Irak, digamos. Es como que yo me sentía en esos países, pero siempre, digamos, lo que predominó un poco fue tanto la solidaridad y la hospitalidad de las personas. Siempre trataban de una u otra manera ayudarte. El musulmán es mucho más abierto, siempre me permitían quedarme más tiempo en su casa, y eso creo que ha sido bastante interesante. Indonesia también, un país bastante musulmán y bastante poblado, es uno de el cuarto país con mayor población en el mundo, pese a que, digamos, es un país atípico porque es un archipiélago conformado por cerca de 2000 islas. Entonces solo estuve en la isla de Sumatra, que es la isla más grande. Ahí creo viven alrededor de 30-35 millones de personas.